Hoy queremos ayudarle a evitarse un trago amargo cuando compra algún bien porque nos sucede. Claro que sí, más de lo que pensamos. Hay personas que pagan con ilusión un vehículo, una moto o incluso una casa, sin imaginar que después aparecen deudas, embargos e impuestos pendientes o problemas que nadie mencionó. Por eso, hoy vamos a explicarle paso a paso cómo hacer un traslado de bienes seguro, qué debe revisar, qué debe preguntar y los 4 aspectos importantes que nunca puede pasar por alto. Y para ello vamos a tener la guía profesional del abogado Benjamín Gutiérrez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Benjamín? Muy buenos días, qué gusto verlos otra vez. Igualmente, nosotros muy ansiosos por entender qué debemos de revisar a la hora de, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo, adquirir un bien como los que mencionábamos. Sí, el tema es muy importante en realidad porque nos va a permitir educar a la gente en algo tan básico como proteger nuestro patrimonio, proteger nuestra familia, proteger nuestro dinero. Y como dices, proteger la ilusión, Claro. que es muy importante. Lo primero que hay que saber es que toda la información es pública. Esa es la gran ventaja de Costa Rica. Claro. Costa Rica tiene toda la información en registros públicos, tiene toda la información en el registro nacional, en el registro civil y demás. Si vamos a comprar un carro, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es tener muy claro que tenemos que saber si la persona, bueno, un carro, una casa o un lote, tenemos que tener muy claro si una persona puede vendernos. Eso es lo primero que tenemos que ver. Tenemos que tratar de verificar a nivel registral que la persona que dice que nos va a vender tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y qué significa eso? Ver, primero que sea el dueño del bien. Claro. Pasa muchísimo que la gente dice, yo puedo venderte tal cosa o tengo un poder de una persona. Si tengo un poder, tengo que verificar que ese poder efectivamente tenga facultades suficientes para ese efecto, que no esté revocado. Pero lo otro es ver que no haya ninguna prohibición legal. Algo, por ejemplo, que dice que la persona... Un embargo puede ser incluso. Un embargo, por ejemplo, pero desde el punto de vista de lo que es la persona como tal. Si yo estoy divorciado, pero en el registro parece que estoy casado, Dios guarde, no se les ocurra jamás de los jamases firmar eso hasta estar seguro si hay una sentencia de divorcio que dice que Benjamín puede vender ese carro. Claro. Porque puede ser un bien ganancial que esté diferido de otra manera. Entonces son cosas que hay que revisar y eso se ve en el registro, esa es la ventaja. Lo otro, efectivamente, embargos, si hay algún tipo de gravamen, las condiciones del bien, si estamos hablando de un vehículo, lo ideal es lleven un mecánico antes de cualquier cosa para estar seguro en condiciones está. Y en temas de bienes, muy importante saber si hay algún tipo de imposibilidad que pueda darse. Vamos a observar aquí en pantalla justamente ese primer paso que usted debe revisar, que como lo dijo don Benjamín, bueno, es el Registro Nacional, la página www.registronacional.go.cr. Es pública, es de libre acceso, siempre y cuando hay que tener ahí un login, ¿verdad? Una contraseña y demás. Sí, pero simplemente te inscribes. Uno se inscribe simplemente con el nombre, con un correo y con una contraseña. Bueno, de hecho, esa es mi información personal, la que van a ver ahí. Muchas gracias, más bien, don Benjamín. Y aquí se busca lo esencial, lo básico, tal cual usted nos mencionó. Es lo primero, o sea, si vemos, entrar es muy fácil, o sea, cualquier persona puede entrar, simplemente va a la parte de consultas y ahí va a ir encontrando toda la información. Okay. La ventaja es que podemos ver todo, desde gravámenes, desde bienes, vehículos, qué tiene esa persona, si no tiene algún problema, si tiene embargos, que es muy importante porque a veces creemos que voy a comprar una propiedad que no tiene problemas, pero tiene una hipoteca, entonces hay que ver si se pagó o no se pagó y antes de entregar dinero, garantizar que vamos a poder cancelar ese gravamen. Si hay un embargo, esa es la primera luz roja de que tenemos que tener muchísimo cuidado porque nos pueden quitar la propiedad. Pero bueno, si vamos viendo ahí en el tótem es bastante fácil. Entran a la parte de consultas gratuitas, no hay necesidad de pagar. Okay. Y ahí hay un montón de cosas, pero en realidad vamos a ir viendo que se puede buscar por el número de finca, por el nombre de la persona, por el número de cédula. Y es bastante fácil de ubicar. A la hora que ponemos la información, nos va a aparecer en una sola pantalla todo. Y esa es la gran ventaja. O sea, bueno, estamos poniendo un número de finca. Y vamos a ver cómo aparece el nombre, que es propietario Benjamín Gutiérrez, qué es lo que tiene. Esa propiedad tiene una hipoteca, efectivamente, que me faltan muchísimos años, hasta el 2038 para cancelarla. No, ya casi, don Benjamín. Pero ahí está la obligación. Entonces ya sabemos que esta propiedad, si yo quisiera venderla, por ejemplo, tiene una hipoteca. Y eso significa que hay que preguntarle al Banco BAC si yo puedo pagar o no puedo pagar. O sea, si yo puedo vender o no puedo vender y en qué condiciones. Porque muchas veces también cometemos el error enorme de que vamos a vender una propiedad con una hipoteca, pensamos que le podemos trasladar el gravamen, o sea, la obligación de pago a otra persona y dice, no te preocupes, mira, yo pago de hipoteca 200,000 colones, seguilo pagando vos. Y resulta que la hipoteca tiene una prohibición de que yo no puedo trasladar ese gravamen. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque me puedo embarcar en el sentido de que puedo comprar la propiedad y pensando que puedo hacerme cargo de un gravamen que le faltan 20 años de pagar y el banco se da cuenta
y va y me ejecuta y me quite la propiedad a menos que le pague el 100%. Entonces son cosas muy básicas que tenemos que ir entendiendo, idealmente con un abogado evidentemente si hay dudas. Sí, y eso era lo que le quería preguntar, don Benjamín, porque esto se me asemeja a lo que hablamos la semana pasada de los exámenes de laboratorio, que a veces uno no sabe interpretarlos, tiene alguna noción de por dónde va la cosa, en qué momento acudir al abogado, porque pareciera que aquí todo está muy claro, pero es tan descifrable para quienes no somos expertos en la materia. Sí, por eso es tan importante, bueno, este tipo de programas que son maravillosos, porque en realidad le están dando a la gente la herramienta básica. El abogado tiene que utilizarlo al final. O sea, el notario, para hacer el traspaso, es fundamental porque no se puede traspasar sin notario. Pero, para efectos de revisión, lo que tenemos que tener claro son cosas muy básicas. 1, verificar en el registro si hay gravámenes. 1. 2, si hay embargos. Ya eso es suficiente para que uno diga, no me interesa, busco otra cosa. O sea, empecemos con un carro, busqué el carro y lo encontré en cualquiera de esas páginas de internet o me lo vendió alguien. Me meto a ver con el número de placa qué condiciones tiene. Y ya vi que ese vehículo tiene un embargo, tiene un choque, tiene una colisión, tiene algo pendiente. Señores, busquen otro carro. Hay muchísimo. O sea, ni siquiera pierden el tiempo, no gasten un abogado para ese efecto. Ya esa es una alerta. O sea, buscar embargos, buscar gravámenes. Igualmente, si lo que vamos a hacer es verificar o tenemos una intención de comprar algo que todavía está en construcción, que eso es más delicado, eso no va en esta línea, pero es muy importante decirlo. Porque es donde más problemas se generan. Ahora hay mucha torre, mucho apartamento, mucho condominio que se está vendiendo antes de empezar a construirlo. Y la gente va y hace un acuerdo, una opción de compra y compra en papeles. Claro. O sea, nada más vimos que hay una casa modelo y nos embarcamos hasta aquí, porque no sabemos si la empresa constructora tiene capacidad para terminar el proyecto, no sabemos si tiene financiamiento, no sabemos si está autorizado correctamente. Entonces, no sabemos si el condominio va a tener un reglamento determinado que no me permite tener a mi perrita dando vueltas por todo lado. Es bueno que revisen eso antes de firmar y de entregar dinero, porque después de entregarlo es muy difícil recuperar esa plata. Claro, don Benjamín, también tenemos aquí, ya usted lo mencionaba, sobre la verificación precisamente que hay que hacer. Y aquí hay una pregunta que me parece muy interesante y es una bandera roja altísima, que es verificar si una persona tiene deudas pendientes. ¿Puede llegar uno incluso a tener que pagar esa deuda sin darse cuenta? Sí, correcto. Es que hay muchas cosas que hay que ver, pero es importante. O sea, como eso les digo, la pantalla es muy fácil de ver porque vamos a encontrar toda la información directamente y lo vamos a ir viendo otra vez. Pero aquí lo importante es ver a qué me estoy arriesgando. Una deuda no necesariamente se me va a trasladar a mí porque yo no soy el deudor. Claro. Pero si yo asumo la responsabilidad de pagar esa hipoteca o esa prenda, evidentemente cuando compre el bien va a responder. Otro es las hipotecas legales, y eso es muy importante, así se llama, vamos a decir hipoteca legal. Cuando aparece eso es una alerta porque significa que le debo plata o a la IA o a la municipalidad, a cualquiera, y el tema, o cuotas condominales. O sea, si yo compro un condominio y el condominio, el dueño debe 15 cuotas condominales, el deudor no es el dueño, el deudor es la propiedad. O sea, esas son obligaciones que le caen a la propiedad directamente. Entonces, si dice hipoteca legal, o sea, salgan corriendo como del lugar a menos que le garanticen que ya lo pagaron. Lo otro son los impuestos municipales, que también es importante. Eso se verifica, igual sin pagarle a nadie, yendo un segundito a la municipalidad a verificar si la finca 30, 15, 25 tiene impuestos pendientes. ¿Por qué? Porque si yo compro la propiedad, estoy asumiendo que esa propiedad está libre de todo mal. Y si no es así, soy responsable de pagarla y eventualmente me la pueden embargar. Supongamos, don Benjamín, que alguien ya inició el proceso de compra de alguno de estos bienes, ya enganchó con dinero, pero paralelo a ello encontró alguna pulga, alguna bandera roja de las que hemos visto. Sí. ¿Se puede recuperar ese dinero? Y puedo decir que no voy a continuar, pero lo que ya he invertido o aportado, ¿lo puedo recuperar? ¿Hay algo que legalmente me ampare para hacerlo? Sí, claro, es una pregunta excelente. Lo único, o sea, cuando tú llegas a un acuerdo, o sea, cosa y precio, cuando llegamos a un acuerdo, llegamos a una transacción en la que yo te voy a comprar algo y me estás ofreciendo determinadas condiciones, yo tengo que verificar en qué condiciones estoy. Si me encuentro en cualquier situación, eso se llama un vicio oculto. Ese vicio oculto, vicio redivitorio, que suena muy elegante, pero un vicio oculto es que a mí no me dijeron lo que estaba pasando. Ahí automáticamente hay un incumplimiento contractual y yo puedo exigir la devolución del dinero y eventualmente, si la cosa es bastante seria, incluso demandar penalmente por estafa, porque tú me están engañando en ese sentido. Lo ideal es hacer una comunicación, o sea, por escrito, nada muy formal, pero por escrito indicando yo no quiero seguir adelante con este negocio porque desconocía que esto estaba. Claro. Entonces, este vicio oculto, o sea, esto que no sabía que estaba pasando sobre la propiedad, es suficiente para que usted me devuelva el dinero. Le das 10 días, 5 días, o sea, no le das más tiempo para eso. Si la persona no devuelve, entonces hay que buscar un abogado y poner la denuncia. Muy bien. Don Benjamín, hay varias consultas. Tenemos otra imagen con información muy útil que ya casi vamos a desplegar, pero primero quería ver si usted podía responder a algunas consultas que tenemos por acá. Le preguntan, buenos días, vendí una casa y el comprador después de 4 años no ha realizado el traspaso a su nombre. ¿Qué puedo hacer en este caso?
el traspaso se realizó, pero al final como que fue una estafa del abogado. Ok, bueno, eso es muy importante porque aquí no es que sea una estafa del abogado, y en este caso estamos hablando de un notario. Hay responsabilidad legal del notario. Si yo firmé el traspaso ante notario, además tengo que hacerlo siempre así, sea un carro, sea una casa, sea un lote, sea un condominio, siempre es ante notario público. El notario tiene inmediatamente que proceder a presentarlo al registro. Si no lo hace, entonces podemos acudir a la dirección de notariado o al juzgado notarial a poner la denuncia, porque el notario tiene que proceder con eso. La única forma que el notario pueda defenderse es alegando, yo firmé, se firmó la escritura en mi presencia, hay un otorgamiento formal, pero no me dieron los timbres, no me dieron los impuestos, en cuyo caso puede defenderse. Y hay que verificar si es el caso. Pero la responsabilidad es enorme. Aquí el problema que tiene este señor es que si es un vehículo, es bastante serio porque el vehículo sigue estando a nombre de él en la calle. Y si hay un accidente o hay algo bastante grave, o se roban el carro, lo usan para alguna fechoría, puede tener una responsabilidad solidaria. Si es una casa no hay tanto problema, pero el problema ahí sería para el comprador, porque el comprador se está exponiendo a que si a mí, Benjamín, te estoy vendiendo a vos una propiedad y me embargan, y no se terminó el traspaso, vas a perder la propiedad aunque la hayas pagado porque todavía estaba a mi nombre. Aquí hay otra consulta, don Benjamín. Buenos días. Yo terminé de pagar el préstamo de mi casa este mes y en el banco me dijeron que existía la opción de dejarla sin hacer el traspaso el tiempo que yo quisiera hasta que algún día la necesitara a nombre mío por venta o si quisiera heredarla. ¿Eso está bien? ¿Es peligroso? No, eso es peligrosísimo y es un pésimo consejo. O sea, me llama la atención, tal vez porque no lo entendió de buena manera, pero si yo terminé de cancelar una deuda, lo primero que tengo que hacer es pedir que la pongan a mi nombre. Casualmente por lo que estamos hablando, si la propiedad queda a nombre de un tercero, el riesgo es que si ese tercero lo embargan, si ese tercero se muere, imagínense, o sea, tenemos las dos opciones, lo embargan y me quitan la propiedad. No hay nada que hacer, no puedo reclamar nada porque yo fui parte de permitir esa desidia de la inscripción. Pero si esa persona se muere y no está claridad de ese traspaso, entonces los herederos de la persona que falleció tienen derecho a la finca. Entonces ya no tengo que pelearme con uno, tengo que pelearme con 15. No, y además uno pensaría, ¿por qué alguien se negaría a ponerlo a su nombre? Por dinero. ¿Cuál es el costo de poner a nombre de uno una propiedad? Sabemos que es porcentual, aproximadamente. Sí, eso depende de si es finca o es carro y los porcentajes van variando. El tema aquí es muy importante y lo dice muy bien Natalia, o sea, es súper importante. Una verificación previa también de los costos que vamos a tener en estas cosas. O sea, ¿cuál es el costo de traspaso? ¿Cuáles son los honorarios? ¿Cuál es el riesgo que yo tengo a nivel impositivo? No es todos los carros tienen el mismo costo, todas las fincas tienen el mismo costo. Es que es escalonado. Entonces, generalmente, o sea, hay dos cosas básicas. El impuesto de traspaso de una finca es el 1.5% del valor. Siempre lo importante ver es el valor fiscal y el valor real. Porque el valor más alto va a ser el que pague. O sea, Hacienda no pierde. Si yo estoy vendiendo por 5 millones de colones, pero el valor fiscal es de 10 millones, pago sobre 10 millones. O sea, efectivamente, Hacienda nunca va a perder en ese sentido. Por fincas es el 1.5% más un 2 punto algo por ciento de timbres, más un 2 punto y pico también de abogado. Entonces, ahí hablamos de un 5,5%. En un vehículo es el 2.5% el valor fiscal o el valor más alto. O sea, es un poco más alto. Y aquí lo otro es el impuesto de ganancia de capitales que hablábamos hace un momento antes de entrar al aire, porque es muy importante. Hay ahora, hace un par de años, un impuesto nuevo en nuestro país donde tenemos la obligación de pagar un 15% del valor de la ganancia. Entonces, si yo recibí una casa, la compré en, no sé, en 30 millones de colones y la voy a vender en 60, sobre los 30 millones tengo que pagar el 15% de impuesto. ¿Hace cuánto está eso? Hace como 2 años más o menos, y es una tragedia porque es mucho dinero. Sí. La primera vez hay un transitorio del 2.5, pero es un monto importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque así funciona Costa Rica. Pues somos el país de los impuestos, ¿qué te voy a decir? Sí. Y bueno, eso lo sabemos. Es importante porque si, por ejemplo, nos regalaron una propiedad, la recibí por herencia, entonces cualquier cosa que yo venda después, el 100% del precio está sujeto a ese impuesto, un impuesto además que no admite ningún tipo de deducción. Sí. Y ya que entramos Estoy muy indignado con Estás en shock. Perdón, Nati, tenemos otra imagen que no se nos vaya. Con información también, tal vez don Benjamín nos pueda explicar a qué se refieren estos números que ya vamos a tener desplegados en esta imagen. Sigo un poco consternado con eso de... Bueno, y te estás enterando aquí que estamos dando la información. Si te toca vivirlo, es un poco ya más duro, correcto. Eso es un precio real. Ese es un vehículo que se vende, viene 2,5 millones de colones. Eso es lo que pensamos un carro un poquito más viejito. Pero el valor fiscal es de 3 millones, entonces sobre 3 millones hay que pagar. Claro. Entonces, el impuesto más los timbres van a ser 102,000 colones. El abogado ahí tiene que cobrar el notario tiene que cobrar sus honorarios más el IVA, porque es un impuesto adicional. Y bueno, es un total de gastos. Si lo vemos es más o menos un 5% lo que va, 5-7% lo que va a costar. Pero importante no solamente es esto, o sea, no tanto el costo, es saber si yo puedo pagarlo, si puedo asumirlo,
a qué me voy a exponer y una vez más, estar muy claros los contratos y los documentos antes de firmar. Mi recomendación es verifiquen todo antes, o sea, en caso de una finca, verifiquen si el uso de suelo me permite hacer lo que quiero hacer. Si, eso es muy importante. Claro. No pensemos solo en una casa, pensemos en un negocio. O sea, voy a comprar un local en un lugar, no sé, que es que venta de comidas en determinado lugar y yo lo estoy comprando porque lo que quiero hacer es un bar. Resulta que lo compré con toda la ilusión, pensando que no hay problema, pero ese local originalmente no tiene patente de licores. Claro. Y a la hora de fijarme estoy a 200 metros de una iglesia, entonces no puedo poner patente de licores, entonces me embarqué. Claro. O sea, siempre la debida diligencia, el due diligence, verificar antes cualquier cosa, es súper importante para proteger nuestro patrimonio y de la estabilidad de nuestra familia. Yo me quedé con la inquietud del tema de números. Hay que estimar que el valor real de la propiedad que estoy comprando, del vehículo, sea el valor justo. ¿Qué consejo nos puede dar usted para hacer un análisis o un estudio del mercado para decir, bueno, me están cobrando bien, está dentro de los rangos admisibles y no están abusando y cobrándome mucho? Claro, más? bueno, eso es súper importante y efectivamente, bueno, eso nunca se habla. La gente lo que tiene que hacer es una constatación, o sea, yo tengo que comparar. Entonces, es muy fácil. Hay páginas de internet para efectos de carros, que uno ya sabe que con solamente poner el modelo y el año, me van a salir 70 diferentes. Claro. Yo ya puedo saber más o menos por dónde ando. En caso de propiedades, a veces es un poquito más complicado, pero tampoco es tan así. Simplemente verificamos, igual en páginas de este tipo, una propiedad en Corridabat Centro, cuánto cuestan las que están alrededor. Si no está en línea, hombre, damos la vuelta, o sea, en carro, vamos a dar la vuelta y vemos que hay 7, 8 rótulos de ese evento se alquila. Con eso tenemos una estimación más o menos. Y el otro caso es, si no, en la página del Ministerio de Hacienda también hay valores por metro cuadrado. Entonces podemos ver perfectamente en la zona cuánto más o menos cuesta una propiedad. Lo importante es no dejarnos ir de buenas a primeras por eso, porque no solamente es el precio, que lo dices muy bien, sino el tema de cómo voy a pagarlo, cuál es la forma de pago, cuáles son las condiciones, la letra menuda, porque siempre que hacemos esto, precisamente cuando son casas o condominios o lotes, vamos a firmar contratos de opción de compra antes, y ahí hay condiciones súper delicadas porque dicen que si yo te hago un adelanto del 10%, por ejemplo, pero no compré en los 3 meses siguientes, pierdo ese 10%. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de firmar cualquier cosa si no tenemos claras las condiciones, porque podemos perder el dinero por puro desconocimiento. Don Benjamín, ahí tiene usted el número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla si desea contactarlo. Este espacio además queda disponible en unas horas en teletica.com. Muchísimas gracias, don Benjamín. ¿Qué dice el abogado? ¿Vamos al Mundial o no? La esperanza y la fe es lo último que perdemos. Pedímosle mucho a Dios a ver si podemos ir, aunque Dios no se mete en este tipo de cosas, porque todos estamos pidiendo lo mismo. Pero tengamos fe y esperanza en que nuestros muchachos tienen la capacidad pero no hay de mucho hacerlo. fútbol. Pero bueno, muchas gracias, don Benjamín. Gracias, don Benjamín. Gracias a ustedes. Buen día.